de la fiscal a cargo de la investigación. Que te vaya bien, René, hasta un rato más. Buenos días. Buenos días. Vamos a cambiar de tema, vamos a una entrevista a esta hora. Según la información entregada en el IPOM de septiembre, se espera que la inflación siga alta, con una proyección que se elevó a un 4,6%. Va a seguir por sobre el 4% al menos durante toda la mitad del próximo año. Por su parte, el crecimiento también bajó y se estima que va a llegar a un rango entre un 2 y un 2,5% este año. Esto se produce por la fuerte depreciación del peso, por el aumento del valor del dólar. ¿Cómo impacta esto al bolsillo de todos los chilenos? Bueno, eso vamos a conversar el día de hoy con Mario Valenzuela, vicedecano de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Carla. Bien, ¿se ve sombrío el panorama o no? Se ve bastante complejo. Básicamente el Banco Central lo que ha hecho es informarnos respecto de dos cosas que son bastante delicadas. El primero dice relación con desaceleración del crecimiento económico, algo que veníamos observando durante el primer semestre de este año, y las proyecciones del Banco Central es que lamentablemente esa situación se va a mantener durante el segundo semestre, y por lo tanto la economía va a estar creciendo ligeramente por sobre el 2% durante este año. Se esperaba el año pasado que la economía comenzara a repuntar a partir del primer trimestre, cuando creció un 2,5%, y se esperaba que esta recuperación fuera más fuerte durante el segundo semestre de este año. Lamentablemente eso no va a ser así. Hay circunstancias de orden interno y de orden externo, ¿no es cierto?, que lamentablemente explican de que esta situación se vaya complicando. Detengámonos un segundo en esto, porque quiero, en el fondo, atender a lo que tú dices, que ha habido aquí proyecciones que han ido cambiando. Mi pregunta es, ¿qué ha hecho que las proyecciones vayan cambiando? Ya el ministro anterior de Hacienda, Alberto Arenas, decía que venían los brotes verdes. Los brotes verdes no han llegado, por el contrario, se ha ido restringiendo la proyección de crecimiento y se ha ido disparando la proyección de la inflación. ¿Cuáles son los factores externos y cuáles son los factores internos? Porque sobre los externos mucho que hacer, tengo la sensación de que no hay, pero sobre los internos sí. Entonces mi pregunta se dirige a cuál es el rango de manejo que pueden tener las autoridades económicas para revertir lo que se pueda esta situación. Correcto. En el plano internacional tenemos una economía como la de China que está experimentando un cambio en su modelo de desarrollo económico y por lo tanto está experimentando menores tasas de crecimiento económico. ¿Okay? Y eso ha afectado en forma muy relevante el precio de los distintos commodities o materias primas que importa China, y donde los países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro, somos exportadores netos. Por lo tanto, indudablemente que esa caída de precio hace y genera que el país sea menos rico. ¿Okay? Y en el plano interno, básicamente lo que estamos observando es un deterioro de la expectativa de los agentes económicos. Se ha hablado mucho ya a principio de año y desde el año pasado prácticamente de esta suerte de crisis de confianza que de alguna forma tiene paralizado las decisiones que tienen que tomar empresas en materia de inversión y en materia de empleo, y también a las personas en términos de consumo. La demanda agregada en materia de crecimiento económico va por delante del crecimiento del PIB, de la oferta. Es decir, son las personas y las empresas las que determinan el nivel de actividad que desean. Y lamentablemente las señales de una discusión tan, para algunos, fundacional, de estos fundamentos, las distintas reformas refundacionales, con una visión y un tratamiento mediático poco afortunado, posiblemente ha hecho de que los agentes económicos hayan ido deteriorando sus expectativas respecto del futuro. Ya, entonces tú dirías que hay directa relación entre la incertidumbre que generan las reformas con, por lo menos, los factores internos que están afectando al crecimiento. Y hay una economía que no logra remontar. Indudablemente que sí, y eso lamentablemente afecta la tasa de generación de empleo en el país y por lo tanto va repercutiendo sobre las personas. También me quiero detener en la tasa de generación de empleo, porque algunos podrían decir, y desde el gobierno celebraron, entre comillas, o destacaron que finalmente el desempleo ha sido contenido dentro de este marco de desaceleración, de crecer menos de lo que se esperaría. Algunos esperan que esto pudiera tener mayor efecto en el empleo, pero eso no se está viendo. Desde ese punto de vista, algunos podrían tender a no creer que efectivamente hay un marco de incertidumbre, de menor inversión, de frenazo del empleo, etcétera. Es que hay que señalar sobre eso, Carla, de que las tasas de desempleo normalmente van rezagadas respecto de la desaceleración que se está registrando en la actividad económica. Por lo tanto, hasta cierto punto es normal
junto con algunos cambios metodológicos que han habido en el último tiempo sobre la forma que medimos el empleo y el desempleo, hacen de que hoy en día no estemos viendo que la situación se haya deteriorado tanto. Y en segundo lugar, hay que mencionar de que el sector público ha sido muy importante en términos de mantener la economía funcionando y dotando de mayores espacios y mayores niveles de empleo. Sin embargo, esas son situaciones que no se pueden sostener en el tiempo. Nosotros no podemos pensar de que el sector público permanentemente va a ir incrementando su participación relativa en el PIB y, por lo tanto, siendo responsable de la generación de empleo en el país. En algún momento tiene que comenzar la actividad económica a repuntar por el lado del sector privado. Particularmente cuando vamos viendo que las finanzas públicas también se han ido resintiendo justamente con este tipo de medidas y que, como muy bien decía el ministro de Hacienda, no son sostenibles en el largo plazo. Vamos a los efectos que va a tener para las personas y aquí te quiero preguntar sobre todo por la inflación. Estamos en una proyección de inflación de un 4,6%, muy por sobre el 3% estructural que siempre se tiene como meta y como lo ideal, como lo sano para la economía. ¿Qué riesgos reviste eso? ¿Cómo esto va a afectar al bolsillo de las personas? ¿Qué bienes se nos van a encarecer? Uno piensa de inmediato en la UEF, por ejemplo. Correcto. Bueno, un país creciendo menos, generando menos empleo, va afectando su nivel de bienestar, particularmente en los sectores más vulnerables, jóvenes, tercera edad, mujeres. ¿Okay? Y por otro lado, este contexto se ve perjudicado con tasas de inflación crecientes. ¿Qué es lo que estamos observando? Por segundo año consecutivo el Banco Central está reconociendo que las tasas de inflación van a estar fuera del rango meta. Ese rango meta efectivamente es una inflación objetivo de un 3%, pero se tiene que ubicar entre un 2 y un 4%. Ubicarse sobre ese nivel por segundo año consecutivo de alguna forma está indicando que tenemos un fenómeno inflacionario en el país que tiene un componente relevante que proviene del exterior y básicamente asociado al tipo de cambio. Al dólar, que está disparado para nosotros. La apreciación del dólar ha ocurrido en todas partes del mundo, ¿okay? Y eso nos está afectando en forma relevante. Y también esta volatilidad que ha estado ocurriendo en los mercados y en las bolsas, particularmente de China. Eso también ha ido arrastrando un cierto grado de pánico entre los distintos inversionistas que hacen de que el dólar sea mirada, vislumbrada también como una moneda de refugio, más allá de que la economía norteamericana se ha estado recuperando, ¿no es cierto?, de la crisis 2008-2009. Y eso en lo cotidiano, ¿en qué se traduce para quienes estamos hoy día aquí participando de esta entrevista, quienes nos ven? ¿Vamos a tener precios más caros? ¿Los bienes importados deberían venir más caros? ¿La UEF, los créditos hipotecarios? Correcto. Se nos va, o todo lo que se pague en UEF, nosotros los créditos hipotecarios, se nos va a encarecer? Bueno, en primer lugar, todos los bienes que son considerados transables, uno normalmente piensa en las importaciones, ¿no?, que son productos que son producidos en el exterior. También tenemos que pensar de que hay una industria que sustituye importaciones. Ejemplo, línea blanca. Ejemplo, vestuario. Y también tenemos que pensar, Carla, en la industria exportadora, que por el hecho de que los precios, ¿no es cierto?, o los retornos que obtienen por los dólares que traen al país, con un peso más elevado, con un dólar más elevado, ¿no es cierto?, le genera un mayor retorno, también genera que se eleven los precios de los vinos, de las carnes, ¿no es cierto?, y una serie de otros productos que nosotros exportamos también, ¿no? Ya, un costo de la vida que sube. Exactamente. Y eso lamentablemente afecta a los sectores que son más vulnerables, por cuanto consumen una mayor fracción de su ingreso, lo destinan al gasto en consumo, y este gasto en consumo, cuyos precios se están incrementando, el dinero va perdiendo poder adquisitivo. Y en una economía que se sigue desacelerando, hay poco espacio para que los salarios sigan creciendo. Por lo tanto, se va generando lamentablemente una pérdida de riqueza justamente en los sectores que son más vulnerables de la población. Como un círculo vicioso, porque además se genera mayor incertidumbre, mayor desconfianza, menos consumo, la economía no se reactiva. Efectivamente, eso va... todo un círculo vicioso que va redundando. Te quería preguntar por el tema del dólar. Algunos dicen si ya debería el Banco Central estar pensando en intervenir el tipo de cambio y con eso también contener esta alza y esta depreciación del peso frente al dólar que está afectando, por ejemplo, a este tipo de precios de bienes importados que encarece también el costo de la vida. ¿A tu juicio debería intervenirlo o no? ¿Es una decisión que se puede seguir postergando? ¿Podría haber un margen ahí de manejo para mejorar la economía o no? Lo veo algo complejo, Carla, porque las veces que el Banco Central ha intervenido en el mercado cambiario ha sido cuando esta relación de paridad o este precio peso-dólar, dólar-peso se ha modificado en forma más relevante de lo que ha sucedido en los mercados internacionales con respecto a la variedad del dólar en relación a otras monedas. Pero lo que estamos observando hoy en día
en relación al dólar peso es algo que se está observando en todos los mercados del mundo. El dólar ha ido ganando mucho terreno respecto a las demás monedas. Por lo tanto, veo muy difícil que el Banco Central tome una política o una apuesta de querer controlar el valor del dólar en una realidad que es no local, sino que es básicamente internacional. ¿No crees que hay intervención del dólar entonces? ¿Y veo pocas posibilidades con otros tipos de políticas que podría aplicar el Banco Central? Por ejemplo, la tasa de interés. Entiendo que dentro de las proyecciones que se hace se dice que desde el próximo año podría empezar a subir la tasa de interés. A ver si tú nos puedes contar a todos cuál es el efecto práctico de subir la tasa de interés y por qué ese sería un margen de manejo del Banco Central. Bueno, aquí es muy relevante, Carla, lo que vaya a hacer el Federal Reserve, o sea, el Banco Central de Estados Unidos durante este mes. ¿Okay? Se ha anunciado mucho que en el mes de septiembre iba a elevar tasas de interés con motivo del término del proceso de ajuste y los estímulos monetarios que ha incorporado la economía norteamericana desde la crisis 2008-2009. Las expectativas del mercado que va a tender a elevar tasas, pero están tan internalizadas esas expectativas que es posible que el Federal Reserve corra esta política de ajuste de tasas para fines de año. Si es así, lo más seguro que vamos a tener una trayectoria ascendente de tasa en Chile, de tasas de interés en Chile, recién a partir de fines de año. Sin embargo, si el FED llegase a subir la tasa anticipadamente, es decir, como lo tiene anunciado ahora en el mes de septiembre, lo más seguro es que el Banco Central también se va a ver en la obligación de elevar tasas. ¿Y por qué? Porque en la medida que se abren estas brechas de tasas de interés, se produce una mayor presión por retirar inversiones en Chile e ir a invertir al exterior donde se están ofreciendo tasas más atractivas. Por lo tanto, va a haber una mayor presión sobre el precio del dólar y una mayor alza. Por lo tanto, es muy seguro que si el Banco Central de Estados Unidos eleva tasa, lamentablemente el Banco Central va a tener que hacer. ¿Qué impacto tiene eso? Básicamente las tasas de interés de largo plazo no tienen gran impacto, es decir, las tasas de los créditos hipotecarios, que corresponde a una realidad completamente distinta. Sin embargo, tiene un mayor impacto sobre operaciones de crédito de más corto plazo. Créditos de consumo. Entiéndase créditos de consumo, efectivamente. Y en ese sentido podría venir un encarecimiento de ese tipo de operaciones. También respecto de los créditos de las líneas de sobregiro, los créditos, ¿no es cierto?, que otorgan las casas comerciales a través de las tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues no es un panorama muy alentador, vamos a ir viendo, muy atentos a todo lo que pasa desde el exterior, porque el panorama internacional es complejo, pero también todo lo que se va tomando como decisión dentro de lo interno del margen que tienen las autoridades, también pensando en que se está configurando el presupuesto para el próximo año. Y todos estos índices son bien importantes para saber cuál va a ser el gasto, dónde se va a invertir, dónde se va a recortar eventualmente. Así que, Mario, muchísimas gracias por este análisis y ojalá tengamos mejores noticias en los próximos meses. Ojalá que sí, muchas gracias. Que te vaya muy bien, nos vemos. Gracias. Vamos a otras noticias. 20 patrullas de carabineros participaron de una persecución de un camión, la que terminó con el choque de esta máquina en una vivienda